Orgánico del ambiente, el capítulo que hace referencia del cambio climático sí nos pone también en un debate internacional, en un contexto internacional. Se habla del incremento del mar en la zona costera, del retroceso de los glaciares, de la disminución en la escorrentía, pero también nosotros como país tenemos varias propuestas en política pública que permiten tener claridad y yo digo ir concretando, pero no siendo hipócritas y teniendo recursos y teniendo acompañamiento de la academia para el manejo de los efectos del cambio climático. Existe un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Ya se proyecta que en 16 años va a aumentar en un 54% el porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero. Hay propuestas que se han ido construyendo como política pública, como el mejoramiento de la calidad de la gasolina, de los combustibles que se producen y también se utilizan en el país. Pero dentro del Código Orgánico del Ambiente, hablar del cambio climático, tenemos que ubicarnos en una realidad territorial. Hablamos de cambio climático, hablan los países, los foros internacionales, uno va a un foro de salud y se habla de cambio climático. Va a uno que genere discusión de gestión de riesgo y se habla de cambio climático. Va a un foro internacional de derecho a la naturaleza y se habla de cambio climático. Pero cuando ese discurso internacional, ese discurso académico baja al territorio, vemos que los que más requieren apoyo, política pública, pero también asistencia, son los sectores empobrecidos, los sectores vulnerables. ¿Y por qué? Porque se debe garantizar que las personas y colectivos que deben estar protegidos a estos efectos negativos del cambio climático deben ser prioridad. Tenemos ciudadanos que habitan en llanuras inundables como en sabanas. Tenemos ciudadanos que habitan en la zona marino-costera donde existe mayor riesgo, donde existen condiciones que no son aptas para vivir. Nos comentaba el asambleísta de Santa Elena que están asentadas las comunas, que a veces los gobiernos autónomos descentralizados no revisan los planes de manejo integral de riesgo, a veces los COEs cantonales quedan simplemente para que se junten las autoridades, pero no se le da seguimiento, respuesta y alternativas a las comunidades, a los pueblos que están asentados en zona de riesgo. Por eso le pido al señor presidente de la comisión que en el artículo 257, donde se habla del enfoque para la adaptación y mitigación, se incluya como prioridad garantizar a las personas y colectivos que viven en zonas de riesgos, en zonas que son consideradas como zonas de peligro, zonas de no hábitat, para que tengan medidas de contingencia necesarias previniendo los efectos del cambio climático. Hablar de cambio climático también se debe hablar de huella ecológica. Eso también son las discusiones de los jóvenes, las discusiones que deben darse en el sector rural de todo el Ecuador, porque aquí nos preocupamos de la agricultura. Hablamos que faltan políticas públicas para apoyar, incentivar y mejorar la agricultura, pero si nosotros no controlamos, invertimos en cambio climático, tenemos que seguir teniendo esas economías de subsistencia, ponerle la vela al santo para que llueva, ponerle la vela al santo para que no llueva y seguir teniendo una agricultura que no permita también considerar todo lo que corresponde a la bioseguridad, que sean alimentos de calidad, alimentos que no generen daño a la salud y también mantener la seguridad alimentaria, que es la cantidad suficiente de alimentos que requerimos en el país. La huella ecológica como un indicador de sustentabilidad es también fundamental en el debate del cambio climático. Esto refleja el nivel de consumo de los recursos ecosistémicos de la población para mantener un estilo de vida. Es decir, cuánto tenemos que consumir, pero cuánto también hay que preservar. ¿Hay o no un déficit o un superávit ecológico? Parte del debate en esta Asamblea Nacional también deben ser conceptos claros, concisos y concretos en base a políticas y en el aspecto de legislación para defender y cuidar la huella ecológica. La biocapacidad, que es el área de mar o tierra disponible para mantener el consumo. En el Ecuador hemos superado los límites de tierra y mar disponibles para la producción de bienes y servicios ambientales. Son alertas. Esto también es debate en la Asamblea Nacional.
Hace un rato polarizamos, hace un rato hablamos, hay sectores importantes de la población ecuatoriana que habla del cuidado de la naturaleza, los sectores agrícolas, los sectores rurales también lo demandan, el cuidado de las fuentes de agua, el cuidado de la calidad de aire, el cuidado de la utilización de químicos y tóxicos que no solamente generan problemas a la salud, sino a la misma agricultura, en la producción y en el mantenimiento de los ecosistemas. Hay que diseñar un marco normativo, lógico, lo estamos debatiendo, pero siempre cercano a la realidad. No podemos seguir debatiendo sin conceptos académicos, sin conceptos claros, sin conceptos que permitan hacer un debate conceptual. No solamente posturas políticas, ni posturas clientelares, ni por apegos a grupos que simplemente también generan respuestas políticas. Le planteo al señor presidente de la Comisión revisar el artículo 257 y lo que corresponde también a las medidas mínimas que debe tener la autoridad ambiental como efectos de adaptación y mitigación, contemplando siempre este enfoque integral donde la comunidad debe también ser parte, no solamente en la construcción de los planes de riesgo, en los planes de mitigación, sino con recursos por parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas gracias, señora presidenta.